Hola amigos, bienvenidos a David Parcelsa Live. ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy me gustaría hablar sobre un tema que sí que hemos tratado en vídeos anteriores, en otro canal principal, Rimbel, pero que últimamente me ha impactado algunas cosas que he visto sobre la polémica de si hay seres humanos sin alma, es decir, desalmados. Lo que incluso algunos místicos dicen que son contenedores humanos. Simplemente cuentan con un soporte biológico, pero en realidad no son personas que estén provistas de alma o de, digamos, características o funcionalidades pues comparables a un ser humano con sentimientos. Se han hecho muchos estudios, como sabéis, sobre los psicópatas y los sociópatas. Y la conclusión a la que llegan muchos psiquiatras forenses es que estas personas se les han hecho pues diversos estudios, escáneres cerebrales para ver las áreas del cerebro que se activan o no se activan ante determinados estímulos, a ver cómo reaccionan y efectivamente saben perfectamente cuando una persona es un sociópata o psicópata. La conclusión a la que llegan estos psiquiatras forenses, por ejemplo, es que son mucho más peligrosos los sociópatas que los psicópatas. Porque los sociópatas, casi el 99% de las veces, son los serial killers, los asesinos en serie. Esos que realmente disfrutan matando, disfrutan quitando la vida, arrebatando la vida a las personas. Por una serie de vacíos y por una serie de cualidades que carecen absolutamente. Los psicópatas, por supuesto, también matan, pero el psicópata propiamente no siente nada. Tampoco siente nada al matar. Tampoco le produce una gran satisfacción. En cambio, es un poco como Vox Populi, vamos a decir, es como que la mayoría de la sociedad piensa que es al contrario, ¿no? Que los psicópatas disfrutan matando y no es así. No sienten absolutamente nada. El motivo de este vídeo de hoy es que hace poco estaba, pues, no fue una película que la pasara yo, sino que la estaban pasando por televisión y me quedé ahí y se llamaba The Iceman. Un hombre casado, con hijos, que no revelaba a su mujer cuál era su verdadero trabajo, de dónde sacaba el dinero para alimentar a su familia. Hasta que todo estalla y es detenido y es encarcelado. Y su mujer y sus hijas descubren que este hombre era un mafioso sicario que trabajaba para los clanes italoamericanos de los bajos suburbios de Manhattan. Esta historia está basada en hechos reales. No es una simple película. The Iceman, el hombre de hielo, así lo llamaban a Richard Kuklinski, un asesino espantoso, demoníaco, como pocos ha habido en la historia. Está considerado el sicario más peligroso conocido. Este hombre, entre los años 60, 70 y parte de los 80, llegó a matar a unas 250 personas, aunque fue juzgado solamente por la muerte de 5 personas. Luego confesó y admitió haber matado a cientos de personas. Este personaje, por llamarlo así, vamos a decir, un ser humano, es muy interesante la historia de Richard Kuklinski, lo llamaban el polaco. Este tipo empezó su andadura criminal cuando a la edad de 13 años se hartó de ser víctima del bullying. Sus compañeros de colegio se metían con él, le daban palizas, además de que su padre también le daba palizas. Tuvo una infancia durísima, durísima, algo inimaginable. Su padre le hacía tanto daño que le dejaba inconsciente en el suelo. Aparte, su madre tampoco le daba el cariño que ese niño hubiese necesitado. Con lo cual, entre el padre y la madre convirtieron a este sujeto en un auténtico monstruo en el futuro. A tal punto que a los 13 años, en vista de que
estaba ya harto de recibir palizas, cogió una barra de hierro y persiguió a uno de los chicos que le estaba siempre acorralando y asediando. Estudió como un depredador, como un reptil, los pasos que seguía, los horarios, las entradas, salidas de su casa, del colegio. Estudió absolutamente todos sus pasos hasta que consiguió cogerle por sorpresa en un descampado. ¿Sabéis lo que hizo? Le atizó con la barra de hierro a ese chaval de 16 años hasta matarlo. No recuerdo ahora los detalles exactos de esa primera víctima. Esa fue su primera víctima. Esa muerte le produjo a Richard Kuklinski una satisfacción salvaje, algo, digamos, el sentir que por primera vez ya no era el agredido, sino el agresor. Aquello se convirtió en una adicción. Otros 3 chicos fueron también víctimas de él. Creo que dos murieron y la última víctima consiguió escapar. De hecho, parece que se fue de la ciudad. Fue asediando en todos esos años de su adolescencia a todos aquellos excompañeros que en su infancia le habían estado asediando. Se vengó de todos ellos. Nadie podía tocarlo. Se había convertido ya en un monstruo. Hasta que Richard Kuklinski empieza su trayectoria delictiva y mafiosa trabajando para, como he dicho antes, toda la mafia italoamericana. Era un sicario que cobraba auténticas fortunas por sus matanzas. Pero mucho antes de eso, simplemente él podía irse a jugar a billar en un bar. Y si alguien le ponía mala cara o le daba algún reproche o le parecía alguien con actitud chulesca que no le caía bien por cualquier cosa, lo esperaba afuera y lo acuchillaba hasta 25 puñaladas. Usaba armas de todo tipo. Este personaje quemaba a las víctimas, las estrangulaba con un lazo corredero, utilizaba cuchillos, pistolas, porras, todo tipo de objetos y, por supuesto, se lo ponía muy difícil a los forenses con las víctimas porque los helaba. Al helarlos no podían determinar ni el día ni la hora en la que estas víctimas habían sido atacadas. Con lo cual dificultó mucho el poder atraparlo. Lo más impactante después de haber visto esta película fue comprobar que el personaje en el cual se basaba esta película, The Iceman, era mucho más tenebroso que el propio actor que encarnaba el papel. Tuve ocasión de ver varios vídeos que vosotros también podéis encontrar en la red, en la que aparece el verdadero Richard Kuklinski contando su historia. Realmente pone los pelos de punta. Pone los pelos de punta la frialdad. Y luego entiende uno cómo lo llamaban efectivamente The Iceman, ¿no? Era la mirada, una mirada ártica, de hielo puro, y además contaba sus hazañas más que con satisfacción, con absoluta frialdad, indiferencia y con total desprecio hacia la vida humana. Hay aspectos que no voy a contar aquí, sinceramente, porque me produjeron un impacto muy, muy grande. Efectivamente son seres humanos absolutamente despreciables. Las cosas que este hombre llegó a hacer, me niego a contarlas aquí porque pienso que podría herir la sensibilidad de muchos. Pero simplemente quería citar a este caso concreto porque uno se da cuenta que muchas veces grandes películas que, bueno, parecen una cosa, luego son otra, porque se basan en personajes mucho más tenebrosos. Con lo cual la realidad supera muchas veces la ficción. O muchas veces digamos que este tipo de criminales han realizado fechorías tan crueles que son imposibles de poder reflejar en pantalla. Las tienen que endulzar. Las tienen que endulzar. Y este es el caso de Iceman. Os recomiendo que veáis la película porque veréis realmente un personaje absolutamente desalmado. Y esto nos conduce a la pregunta de este vídeo, ¿no? ¿Hay seres humanos sin alma? ¿Hay personas que están a nuestro alrededor que están desprovistas de sentimientos, de valores humanos? ¿Son capaces de perpetrar
las peores fechorías sin sentir nada. Hemos hablado muchas veces de casos extremos como el de Ted Bundy. Ted Bundy, un hombre que se presentó incluso en política, peleaba para gobernar y que era un tipo muy atractivo para las mujeres. De hecho, atraía a todo tipo de mujeres, todas las edades. Era un hombre, pues bueno, considerado muy sexy. Y resulta que las mataba cruelmente. Las estrangulaba, las torturaba. Y este señor se convirtió en un serial killer de los más atroces de la historia de los Estados Unidos, hasta que finalmente fue condenado a la silla eléctrica. A tal punto estaba la sociedad norteamericana hasta el gorro de este señor que cuando se enteraron de la hora exacta de la ejecución, llegaron a apagar todas las luces, los electrodomésticos, los televisores de sus casas para que hubiese suficiente energía eléctrica en ese instante para que lo dejaran completamente frito en la silla eléctrica. Hasta tal punto estaba la sociedad norteamericana harta de soportar a este tipejo, con sus mentiras y además el tío era abogado y se defendía él mismo con todo tipo de artimañas. Era una especie de encantador de serpientes. Hay muchos ejemplos que os podría dar de grandes serial killers, grandes psicópatas, que realmente estos monstruos. Y uno se pregunta muchas veces hasta qué punto la justicia está a la altura de esta gentuza, de esta escoria humana. Hasta qué punto debemos ser tolerantes con estos monstruos. Hasta qué punto las cosas podrían arreglarse simplemente acabando con ellos en un momento. En el caso de Ted Bundy, si lo hubiesen sentenciado antes, no se habría cargado, creo que fueron 6 o 7 chicas jóvenes, que se metió dentro de un campus universitario. Se metió en una habitación y las masacró con una barra de hierro. Esto porque había conseguido escapar de la cárcel. Entonces yo muchas veces me pregunto, ¿de qué valen las contemplaciones? ¿De qué vale tener a estos sujetos manteniéndolos? Que esto es dinero del contribuyente. Y están manteniendo a esta chusma. Ahora recientemente estuvo el famoso Charles Manson, que estuvo 50 años en la cárcel por ser el autor intelectual de la muerte de Sharon Tate, la mujer de Roman Polanski, el director de La Semilla del Diablo, que pues murió junto con sus compañeros, una muerte terrible. Toda su banda, la familia, se hacía llamar la familia, y este Manson realmente un sujeto diabólico, pendenciero, que había tenido, no sé si 2 o 3 hijos, a los que ni siquiera había prestado ningún tipo de atención ni miramiento. Un asesino, un estafador, una persona absolutamente despreciable. Más o menos, pues no sabemos si entre psicópata o sociópata o las dos cosas a la vez. Lo más curioso de todo es que tenía auténticas legiones de admiradoras, sí, chicas jóvenes que estaban locas por él. Incluso estuvo a punto de casarse con una de ellas en la cárcel. Uno llega a pensar cómo es posible que haya personas que adoren a esta clase de monstruos. Es francamente increíble. Pero a verlos, los hay. Y esta clase de monstruos nos preguntamos aquí, ¿cuánta gente que habitualmente nos encontramos por la calle, o ya no amigos, conocidos, puede haber genéticamente que tengan algo que ver con estos monstruos y que a lo mejor, simplemente por la inercia de sus vidas, por cómo les han ido a las cosas, sus vidas no se han desviado hacia esos derroteros sangrientos, hacia esos derroteros de destrucción, de aniquilación, simplemente porque la vida más o menos les ha tratado un poco mejor que a estos otros monstruos populares y han decidido camuflarse entre nosotros, en la sociedad, pasando desapercibidos, pero en el fondo quizás tienen ese punto diabólico. Uno se pregunta cuántos de estos sujetos habrá realmente, porque se han hecho muchas estadísticas, pero es imposible que nadie
por muchos estudios sociológicos que se hagan, se pueda saber a ciencia cierta. Esta es la gran pregunta. ¿Cuántos psicópatas nos envuelven? ¿Cuánta gente desalmada puede haber a nuestro alrededor? Y que son encantadores, porque ese es el rasgo distintivo de toda esta gente. Son encantadores, amables, atentos, parecen muy humanos. Sin embargo, si descubriésemos lo que hay detrás de la máscara que llevan, porque realmente esta gente tiene una capacidad, una inteligencia brutal. No podemos nunca infravalorarlos a nivel intelectual y a nivel mental, porque son capaces de imitar las emociones humanas, sin ellos experimentarlas. Son capaces de llorar, son capaces de hacernos creer que sienten algo. Y esto es lo más alarmante. Son como serpientes que se quedan quietas y atrapan de repente a su presa. Esto es lo más terrorífico, lo más terrible. En algunos de estos casos, como Ted Bundy, parecían señores encantadores, amables, el ciudadano ejemplar. Y luego uno descubría esa galería de los terrores que tenían en su casa y que tenían cadáveres enterrados en todas partes. Bueno, un auténtico despropósito, y que uno no llega a entender cómo es posible que haya personas que realmente no tengan alma. Yo ahora mismo, a mis casi 44 años, ya estoy convencido. Ya no soy ese joven idealista que pensaba que todo el mundo tenía alma. Con todas las cosas que uno va viendo a lo largo de su bagaje, se da cuenta que sí, amigos, hay gente que no tiene alma. No sabemos exactamente qué son, ni de dónde vienen, ni cuál es su evolución, si es que a eso se le puede llamar evolución, pero desde luego creo que eso no tiene nada que ver con la trayectoria álmica de los humanos. Creo que son otra cosa, no sé exactamente el qué. Tampoco sé si tiene que ver con los famosos arcontes. Muchos de vosotros seguro que habéis oído hablar. Una especie de entidades bioplasmáticas que son muchísimo más antiguas que la propia humanidad y que la propia existencia del sistema solar. Se habla de estas criaturas como seres que son como larvas cósmicas, como vampiros cósmicos, expertos en la manipulación para crear destrucción y alimentarse del sufrimiento. Hablaríamos de algo no de miles de años atrás, sino quizás de eones. Esto es lo que nos dicen algunos canalizadores, algunas personas que supuestamente han recibido información de culturas, civilizaciones extraterrestres y que cuentan que estos arcontes han estado siempre en el multiuniverso, circundando todos sus mundos para aprovecharse de todas sus cualidades. No sabemos si estos psicópatas son fruto de estos arcontes. No sabemos hasta qué punto genéticamente hay algo en ellos, en estos serial killers, que se diferencia de nosotros. Probablemente haya muchos psiquiatras forenses o simplemente muchos médicos genetistas que sí han encontrado algún patrón, algo, pero no sé por qué me da que no nos lo van a contar. Y esto es una clara desventaja para la sociedad, porque muchos nos quedamos sin saber si podemos o no fiarnos de ciertos individuos. Es un tema que a mí, francamente, me alarma bastante y me impacta muchísimo cuando veo entrevistas que se han realizado a estos señores. Yo os recomiendo que veáis estas entrevistas que están circulando en YouTube de Richard Kuklinski, porque le deja a uno completamente desconcertado, descolocado. Bueno, aquí dejo esta reflexión de hoy, un poco tétrica, y bueno, me he quedado corto. Por supuesto, no voy a contar muchos detalles sobre lo que algunos seres humanos, aparentemente seres humanos, son capaces de hacer. Un abrazo, amigos, y nos vemos en otro vídeo, espero un poco más optimista que este. Chao.